El fuego fue descubierto hace 400.000 años por el Homo erectus, siendo que su uso por parte de los homínidos es más antiguo que los Homo sapiens. El fuego le proporcionó a los humanos del Paleolítico calor y luz en las noches y en los climas fríos, asustaba a los depredadores pero sobre todo, hacía más masticables y nutritivos los alimentos, y es que el calor del fuego descompone moléculas y proteínas que nuestro cuerpo normalmente no podía procesar. El fuego, en definitiva, ha modificado la evolución de los homínidos, pero ¿qué hubiera pasado si este no se hubiera descubierto? Pues ese será el tema de nuestro vídeo. Se cree que el fuego fue descubierto de forma accidental, durante un incendio o una erupción volcánica, pero imaginemos que los Homo erectus simplemente tenían demasiado miedo del fuego y no lograron someterlo y usarlo. Como ya hemos dicho antes, el fuego hacía los alimentos más fáciles de digerir, y la presencia de las proteínas de la carne que solo se pueden sintetizar con el calor del fuego fue vital para el desarrollo cerebral de los homínidos y el aumento de su inteligencia. Como los alimentos eran más blandos, las mandíbulas de los Homo erectus se hicieron progresivamente más pequeñas, lo que dejó más espacio en el cráneo para que el cerebro se desarrollase, especialmente el lóbulo frontal, que controla la empatía y la capacidad socializar y relacionarnos de manera pacífica con otros miembros de nuestra especie. Las proteínas también ayudaron al desarrollo del neocórtex, la región del cerebro que controla el razonamiento complejo, la capacidad de razonar, pensar en palabras e imaginar, es la parte del cerebro que nos permite ver más allá de lo que tenemos delante, lo que permite la existencia de la filosofía y la ciencia. Sin la invención del fuego, la evolución de los homínidos habría sido muy diferente. Los Homo sapiens, nuestra especie, nunca habrían podido existir, porque el desarrollo del neocórtex y el lóbulo frontal habría estado limitado. La evolución de los homínidos se enfocaría entonces a la velocidad y la fuerza. Las especies humanas habrían sido más similares a homínidos como el Australopithecus, moderadamente inteligentes pero más fuertes y rápidos que los humanos modernos. El calor del fuego permitió a los homínidos poblar las regiones frías del planeta. Todos los homínidos que han poblado Europa usaban el fuego. Durante la era glaciar, la zona más cálida entre comillas, era la península ibérica, que tenía una temperatura similar a la que hay hoy en las zonas más remotas que Siberia, y en el resto de Europa eran aún más frías, siendo que regiones como Escocia, Escandinavia o los países bálticos debían estar casi totalmente cubiertas por glaciares, mientras que Siberia era un desierto de color blanco. Incluso con el uso del fuego, era difícil vivir en Europa, aún más en Siberia. Sin el fuego, poblar Europa y Siberia sería imposible, y si los homínidos no conseguían poblar Siberia, no podrían cruzar el estrecho de Bering, y por tanto, no podrían llegar a América. Los Homo sapiens llegaron a América de dos formas, cruzando Bering, que estaba cubierto por hielo, y miles de años después, cruzando el mar. Ese fue el caso de los austronesios. Pero sin el fuego, los homínidos no podrían ni tan siquiera acercarse a Bering, y no tendrían la inteligencia suficiente para crear vacas, por lo que América jamás habría sido poblada por homínidos, lo que habría permitido que especies nativas de América como los camellos y caballos nativos de Norteamérica y quizás, incluso las últimas especies de aves del terror, este género se componía de aves gigantes y carnívoras. Para cuando los humanos llegaron a América, ya estaban en decadencia, pero se piensa, aunque con cierta controversia, que fue la llegada de los humanos lo que acabó con ellas. También habrían sobrevivido especies como el gigantesco Doedicurus y el gran Megatherium en Sudamérica o el Arctodus y el Smilodon en Norteamérica. Algo similar pasaría en Europa, sin homínidos cazadores, especies como el Caelodonta o rinoceronte lanudo, el Mamutus primigenius o mamut lanudo, la pantera Leo spalea o león de las cavernas, el megaloceros o alce irlandés, no se habrían extinguido. Todas estas especies formaban parte de la megafauna europea, que evolucionaron para adaptarse a la glaciación. Se sospecha con casi total certeza que la mayoría de especies de la megafauna se podían haber adaptado perfectamente al final de la última glaciación y al aumento de las temperaturas, pero la caza excesiva del Homo sapiens no lo permitió. Los homínidos tampoco podrían haber llegado a Australia, debido a no tener la inteligencia suficiente para crear barcas o canoas, lo que habría permitido que especies como la aterradora megalania, que era un pariente del dragón de Cómodo de 5,5 metros, el tilacoleo, un pequeño mamífero de 1,5 metros de altura, pero que era un gran depredador, el diprotodón, el marsupial más grande de todos los tiempos, entre otros cientos de especies más, habrían sobrevivido.
A diferencia de las aves del terror, la megafauna australiana no estaba en decadencia, estaba de hecho en auge, llevaban millones de años evolucionando aislados del resto del mundo, la única razón por la que se extinguieron fue por la llegada de los Homo sapiens, incluso si de alguna manera hubieran conseguido llegar, no habrían hecho ni el 10% del daño biológico que hicieron. Y es que fue el fuego lo que convirtió a los homínidos en depredadores dominantes, compensado su falta de fuerza o velocidad con este gran arma y otras tecnologías que no se podrían desarrollar sin el fuego. Los homínidos solo habitarían en partes de África y partes de Asia, al no ser depredadores dominantes, regiones como la selva del Congo serían imposibles de poblar, y algunas especies asiáticas y africanas no se habrían extinguido. Un ejemplo es el Gigantopithecus, el primate más grande de la historia, y que fue el origen de mitos como Pie Grande o el Yeti. Los homínidos no serían una especie realmente importante, los primeros homínidos como Homo habilis o Homo ergaster, que no conocían el fuego, fueron, seguramente, carroñeros, sus armas no estaban preparadas para cortar carne, sino más bien, para romper huesos y cortas tejidos más blandos como deulas. Sin el fuego, los homínidos no se convertirían en los depredadores que fueron y que aún somos. Los homínidos serían carroñeros, esperarían pacientemente a que leones o hienas acaben de comer para devorar los tejidos blandos que queden en el cadáver. Y vivirían a la sombra de los grandes depredadores. Hace 11.000 años, terminó la edad de hielo, las temperaturas empezaron a aumentar, los glaciares que cubrían Europa, Siberia y Norteamérica se derretieron en su mayoría. En nuestra realidad, esto significó la extinción de la megafauna europea y el inicio de la agricultura y el neolítico, primeramente en algunas regiones del mundo como el Medio Oriente, el Valle Huanghe, los Alpes y los altiplanos de América Central, para después extenderse progresivamente a casi todo el mundo. Pero en un mundo sin fuego, la historia sería muy diferente. El aumento de las temperaturas permitirá que los homínidos comiencen a poblar Europa, seguramente de una forma bastante lenta, lo que permitiría que las especies de la megafauna europea se adapten al fin de la glaciación y a la llegada de los humanos. Europa sería un continente más diverso, con especies de leones y rinocerontes entre otras muchas. Sin el fuego, los homínidos no habrían desarrollado la inteligencia suficiente para desarrollar la agricultura, nunca habría llegado el neolítico, y por tanto, culturas sedentarias y estados organizados nunca habrían surgido. Los homínidos seguirían siendo especies nómadas que vivirían de la caza de animales pequeños, la recolección de frutos y restos de otros animales. Al final, ese sería el futuro de los homínidos, una serie de especies peludas, fuertes, moderadamente inteligentes y moviéndose de un lado para otro, viviendo de restos de animales, y sin salir nunca de Eurafrasia. Su historia sería similar a la de las demás especies animales, vivirían durante algunos miles de años hasta evolucionar a otra especie diferente o extinguirse, sin dejar apenas legado en la historia del planeta. Para acabar, hay que decir que es casi imposible que los homínidos no descubrieran el fuego. Tarde o temprano, algún curioso se habría acercado a él y habría descubierto su utilidad. El caso que exponemos aquí es muy improbable.